Listo. Muy buenas tardes con todos. Ha sido un poco lioso poderles permitir que ingresaran a la reunión, puesto que como se había quedado, tengo entendido yo que con la tutora, ustedes deben entrar con el número de la lista, primero el apellido y posteriormente el nombre. Entonces, eso hace que, a ver, espere que siguen habiendo usuario. A ver, admitamos, a ver. Entonces, eso hace que se demore un poco la toma de la asistencia. Por ende, antes de terminar la clase vamos a hacer todo eso, o en medio de lo que yo estoy dándoles la presentación, ustedes van a... Ustedes van a cambiar el nombre de acuerdo a como se les había mencionado. ¿Sí? Primero el número en el que se encuentra en la lista, luego el apellido y luego el nombre. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Listo, ok. Algunas personas lo tienen así, entonces no hay ningún inconveniente. Aquellas personas que no lo tengan, les pido por favor que lo hagan. Ok, chicos. Además, habíamos quedado en que íbamos a ingresar con anticipación, puesto que, mire, son las 3:11 y todavía siguen habiendo personas en la sala de espera para admitirles, ¿ok? No Entonces, permitía entrar, ingeniero. No les permitía entrar porque, por ejemplo, había nombres que tenían, usuarios que tenían solo los dos nombres. Entonces, hasta yo ponerme a buscarles en la lista, no me puedo permitir ese tiempo porque necesito que ustedes cumplan los lineamientos que se les había mandado con anticipación. ¿Listo? Bien. Ok, chicos, entonces, como habíamos quedado en la reunión anterior que tuvimos a través de la plataforma Teams, hoy vamos a hacer el análisis de lo que es el sílabo de la asignatura. Vamos a dar también la lectura a los acuerdos y compromisos para con ello poder estar al tanto de todo lo que compete la asignatura y poder dar inicio a los primeros temas, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a abrir el sílabo. Inge, Sí, dígame. Jonathan Lema dice que no puede entrar. ¿Qué dice? Espérenme un segundito, perdón. Sí. Buenas tardes, chicos. Reciban un cordial saludo a la Universidad Nacional de Chimborazo, Coordinación de Admisión y Nivelación. Mi nombre es Jimena Tapia. Durante este periodo académico voy a realizar las labores de tutoría, agradeciéndole primeramente a Leonardo, su docente de la asignatura de Química, que me ha brindado unos minutos. Bueno, ya nos habíamos conocido por el chat, sin embargo no nos hemos presentado vía virtual. La verdad no puedo prender mi cámara porque estoy en un lugar en donde si le prendo la cámara automáticamente se me desconecta la señal. Entonces, nada, solamente para darles la más cordial de las bienvenidas, esperando que su permanencia en la universidad de forma virtual sea de lo más próspera, de lo mejor, entendiendo también que la educación virtual es una educación que exige que tanto el docente, pero sobre todo que el estudiante dediquen muchísimas horas más de tiempo de las que normalmente dedicamos nosotros en horario presencial, porque no tenemos a nuestros docentes presentes al lado de nosotros, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes, en medio de esta crisis que está viviendo no solamente el país, sino el mundo entero,
han decidido tomar las riendas de su vida, han decidido arriesgarse y eso es bueno, eso es importante valorar. La idea en este caso es que vayamos compartiendo, vayamos aprendiendo juntos, vayamos aprendiendo en grupos, chicos. Esa es la forma adecuada en la que nosotros vamos a aprender a trabajar para este periodo académico. Entonces, estas pequeñas palabras les quería dirigir. A partir del día de mañana, miércoles, jueves y viernes, vamos a tener una tutoría presencial con mi persona que ya les haré llegar al grupo con la finalidad de que nosotros podamos establecer los parámetros que debemos seguir en este periodo académico, ¿no? Entonces yo les comentaré oportunamente y también les invito a que a partir del día de mañana visiten el aula virtual de tutoría en donde podemos encontrar temas importantes, no relacionados necesariamente al tema de las 4 asignaturas que tienen, pero sí en relación a las actividades y procesos y procedimientos que se van a realizar a lo largo del periodo académico. Les había enviado hoy día un mensaje solicitándoles que completemos los acuerdos y compromisos. Veo que la mayoría ya tiene completados. Por favor, les solicito de la manera más comedida que esperemos a que nuestros docentes se presenten para poder llenar este tema, porque cómo acepto algo que yo todavía no he tratado con mi docente, ¿no? Entonces, eso nomás, chicos, les agradezco mucho, que tengan una excelente jornada de trabajo. Leito, muchas gracias, yo me despido, que tengan una buena tarde. Permiso. Gracias, Jimena. Ok. Listo, chicos. Entonces, ya escucharon a Jimena. Ella es su tutora y la persona que les va a permitir una comunicación muy continua para que ustedes puedan resolver cualquier inquietud. Bien, entonces, como les iba diciendo, en medio de lo que yo les voy haciendo la presentación del sílabo, por favor no se olviden de cambiar el nombre del usuario, ¿sí? Primero el número, el orden en el que se encuentra la lista, seguido del apellido y finalmente el nombre, ¿vale? Algunas personas les rechacé, no les permití la entrada porque tenían puesto los 2 nombres, por ejemplo. Entonces, hasta ponerme yo a concatenar la información para saber quién tiene los 2 nombres y comparar es muy complicado. ¿Listo, chicos? Entonces, como les mencioné anteriormente, hoy vamos a ver lo que es el sílabo y les voy a compartir en este momento. Ok. Bien. Entonces, nosotros tenemos aquí el sílabo. ¿Sí están, me confirman si se está compartiendo bien? Sí, Inge. Ok. Listo, muchísimas gracias. Ok, entonces, Universidad Nacional de Chimborazo, nosotros pertenecemos a lo que es el Vicerrectorado Académico, la Coordinación de Admisión y Nivelación. Esta parte de aquí hay que tomar en consideración que el sistema ya está predeterminado de esa manera, pero ya no es unidad de nivelación, sino es coordinación de admisión y nivelación. Sílabo de la asignatura de química, su docente encargado, Leonardo Medina. El periodo. Ok, aquí tenemos una información general que no vamos a detenernos en esto, pero sí vamos a hablar sobre lo que es la descripción de la asignatura. Entonces, nos dice que la química es una ciencia que nos... Espérenme un segundito. Espérenme un momentico porque hay un sonido que no sé de dónde sale, pero todos tienen el micrófono apagado. Ustedes también escuchan un sonido como si fuera un videojuego o algo así. Inge, solo usted. Ok. De acuerdo. Entonces, la química es una ciencia que nos ofrece la oportunidad de conocer todo aquello que rodea al ser humano. Partiendo del estudio de los mínimos componentes de la materia hasta el de las características de los cuerpos y sus reacciones químicas transformándose en energía endergónica y exergónica, aprovechadas en el metabolismo del cuerpo humano. Posiblemente sea la química la ciencia que más
le debamos porque nos es difícil imaginar la vida sin medios de transporte artificiales, operaciones sin anestesia o antisépticos, vestimentas sin colorantes y construcciones sin hierro o cemento, productos alimenticios de larga vida, útil y de gran calidad. La ciencia química ha permitido que en los últimos siglos la humanidad avance a pasos agigantados en lo que a tecnología se refiere, aumentando el control sobre el medio y la independencia con respecto a él. Este programa de estudios deberá seguir como un verdadero engranaje entre lo aprendido en el bachillerato y lo que posteriormente se asimilará en la universidad, ¿no? En su futuro. Chicos, confirmen, ¿ustedes están para qué carrera? Ingeniería industrial. ¿Todos están para industrial? No. Sí. 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 Ya, ¿y los que no estén en industrial, en qué carreras? Ya le digo. Ingeniería agroindustrial. Ok, de acuerdo. Competencias del perfil profesional. La química no se hace solo en los laboratorios. En realidad ocurre todos los días y tiene un gran impacto sobre lo que uno usa y hace. Una vez culminado este curso de nivelación, los estudiantes, a más de haber fortalecido sus conocimientos, entenderán que los procesos químicos se producen todos los días en la naturaleza, en nuestro cuerpo y también en los laboratorios químicos, así como en todos los procesos industriales, los mismos que ayudan a facilitar la vida del ser humano. Ustedes van a seguir. Espérenme un segundo, por favor. La asignatura la van a seguir en función de unos resultados de aprendizaje. ¿Cuáles son esos resultados de aprendizaje? Aplica los conocimientos en la resolución de ejercicios con volúmenes, enlaces químicos, configuración electrónica, el átomo y su estructura. ¿Sí? Este resultado corresponde básicamente a lo que es la unidad número 1. Pues es aquí donde tomamos en cuenta lo que son los ejercicios de volúmenes, como yo les mencionaba anteriormente. A ver, dígame, David. Profe, disculpe que le interrumpa. A un compañero ya está puesto el nombre y los dos apellidos y los dos nombres, pero no le acepta al señor Jonathan. Le sale un error en el Zoom. ¿Qué será? Y eso está Porque diciendo ahorita que no tengo ningún usted. participante en espera. Dígale que intente nuevamente y de pronto que cambie de navegador. Ya le digo. Uh-huh, Ya, gracias. okay. Ya, entonces, el resultado número 1 corresponde a la unidad número 1, que es en donde nosotros nos vamos a centrar en lo que es la resolución de ejercicios con volúmenes. Paola. Espérenme un segundito, tengo a alguien más. Ay, a ver. Chicos, aquí tengo... A ver, tengo un usuario que quiso entrar, pero ya se fue. Solamente con el nombre Paola. Entonces, es un inconveniente que ingresen con un solo nombre porque yo no les puedo controlar de esa manera. Entonces, hay una estudiante con nombre Paola que está tratando de entrar, pero no le puedo permitir el ingreso, ¿de acuerdo? Avísenle si alguien le conoce. Inge Yulisa también dice que se le fue el internet. Ya, ahorita ella, yo creo que vuelve a entrar tranquilamente. Yulisa, aquí está. Como está con los datos que le estoy pidiendo, no hay ningún inconveniente. Bueno. Ok. Entonces, enlaces químicos, una vez que nosotros veamos lo referente al átomo, configuración electrónica, el átomo, su estructura. El resultado número 2 utiliza la forma correcta, la simbología y los números de oxidación de los diferentes elementos químicos para la formulación de compuestos y resolución de ejercicios. ¿Sí? Este resultado de aprendizaje está muy direccionado a lo que es el estudio de la tabla periódica.
El resultado número 3 utiliza los principios químicos y operaciones matemáticas en la resolución de ejercicios, balanceo e igualación de ecuaciones. Es una unidad estrechamente ligada con procesos matemáticos, por lo cual las actividades evaluativas se basarán en la resolución de ejercicios de aplicación. Sí, esta unidad 3 es muy importante en el sentido de que ustedes a partir de aquí es que van a recordar también un poco todo lo que tiene que ver con los tipos de compuestos, los compuestos binarios, los terciarios, los cuaternarios, cuáles son óxidos, cuáles son bases, qué tipos de óxidos hay, qué tipos de sales tenemos también. ¿Qué pasa si juntamos uno u otro compuesto? Bien, entonces, unidad número 1, análisis dimensional e introducción al átomo. Esta unidad va a constar de 15 horas. Aquí tenemos unos resultados en función de la temática. Interpreta los conceptos básicos y principios químicos relacionados con los elementos y procesos naturales observados en su entorno. ¿Sí? Lo que mencionaba al inicio, en la descripción. La química se encuentra en todo nuestro entorno, en todo lo que usamos, en todo lo que comemos, en la pastilla que nos tomamos para el dolor de cabeza, ¿sí? Bueno, obviamente entran otras ramas de la química como es la bioquímica. En este caso, de acuerdo a su carrera, ustedes van a tener una química mucho más especializada en función de lo que ustedes van a desarrollar. Luego tenemos, calcula el número de protones, neutrones, electrones de diversos átomos. ¿Sí? Estos ejercicios de aquí están muy ligados a lo que son los isótopos, ¿sí? Para nosotros saber cuál es el número de electrones que se encuentran orbitando un determinado átomo, el número de neutrones y de protones que están en el centro de un átomo. Aplica los conocimientos de la resolución de ejercicios con volúmenes, el átomo y su estructura. Es básicamente el conjunto de todo. Bien, entonces, ¿de qué consta esto? Nosotros vamos a tener aquí unos subtemas dentro de lo que es el análisis dimensional con volúmenes. Vamos a ver lo que son el sistema de unidades y los factores de conversión, ¿sí? Estos puntos son muy importantes, ¿por qué? Porque están muy relacionados también con lo que es la física. Ustedes en física van a ver el análisis dimensional con todas las unidades y nosotros aquí nos vamos a centrar únicamente en las unidades de volúmenes. Pero, perdón, al momento de hacer los factores de conversión vamos a tomar en consideración todas las unidades. Es decir, no solamente van a ser con volúmenes, sino que nos vamos a centrar en otro tipo de unidades. Esto tiene unas horas de docencia, unas horas de aprendizaje de experimentación y un trabajo autónomo que van a desarrollar ustedes. Y el tiempo en el que vamos a nosotros ver esta unidad es en la primera semana, ¿sí? Esta parte es muy importante porque debemos considerar el momento en el que nos encontramos. ¿Y por qué? Porque ustedes también tienen que hacer el desarrollo de un trabajo en el SICOA, que es el seguimiento al sílabo. ¿Qué significa el seguimiento al sílabo? Que ustedes van a ir evaluando al docente si el docente está entregando o no las temáticas en función de la planificación. Bien, las actividades que nosotros vamos a realizar para estos temas por parte de la docencia, vamos a tener reuniones por Zoom a través de clases magistrales. Vamos a aprender a través de problemas, vamos a hacer resúmenes de clases, vamos a tener también lecciones orales, es decir, en este espacio sincrónico se me ocurre preguntar alguna cosa y yo voy y digo, tal persona la sabe. Y vamos a aplicar herramientas virtuales para la toma de pruebas, ¿sí? Por ejemplo, a mí se me ocurre, en este rato les digo, chicos, accedan a tal link y hagamos un feedback sobre el tema visto. Entonces, ustedes van a acceder al link y en ese rato tienen una nota de lección, ¿de acuerdo? Por ende, tienen que estar muy pendientes de las clases. A ver, respecto a lo que son las actividades de prácticas de aplicación y experimentación, aquí vamos a hacer la resolución de problemas, vamos a tener talleres, vamos a tener foros y vamos a tener cuestionarios. Y en cuanto a lo que es el aprendizaje autónomo, que es lo que les compete a ustedes, vamos a hacer igualmente la resolución de problemas, vamos a hacer consultas, vamos a hacer mucha lectura, análisis y comprensión
de materiales bibliográficos. En este momento yo estaba cargando, está un poco pesado, esperemos a que termine de cargar, un compendio de libros en el cual ustedes van a poder acceder a información muy buena en cuanto a lo que temas de química se refiere. Entonces, lo que podríamos hacer una vez terminada la clase es que ustedes vayan a revisar esos libros que yo les estoy subiendo. Estos libros están cargados a través, como les menciono, como están pesados, van a estar cargados a través de un enlace de OneDrive con el correo institucional. Entonces, no creo que es necesario que ustedes inicien sección para poder descargar los libros o para poderlos visualizar, pero más sin embargo, el link va a estar colgado en el aula virtual, ¿de acuerdo? Generación de datos y búsqueda de información y foros. Algunos foros van a ser puntuados, van a ser deberes, ustedes van a desarrollar debates o vamos a poner una dinámica un poco controversial y dirán, yo no estoy de acuerdo con este punto de vista o sí estoy de acuerdo con este punto de vista de una temática X. ¿De acuerdo? ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque todas las unidades tienen la misma dinámica. ¿Sí? Todos los temas vamos a manejar lo mismo. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos con el tema número 2 de la unidad 1, el átomo. Ahora, también ustedes pueden observar que este sílabo está distribuido de una forma un poco más visual en el aula virtual. Entonces, ustedes tienen ahí cuáles son los temas. De forma general, no está especificado cuáles son los subtemas, pero ustedes pueden entender fácilmente dónde son las actividades a las que correspondería de acuerdo al tiempo en el que nos encontremos. Ok, entonces en el átomo vamos a ver lo que son los modelos atómicos, vamos a ver la estructura atómica, el número cuántico y configuración electrónica, número atómico y número de masa, y vamos a hacer ejercicios para la determinación de protones, neutrones y electrones. Los métodos y técnicas de evaluación utilizados en todas las unidades va a ser la diagnóstica, una prueba de diagnóstico, es decir, yo les voy a dar una serie de preguntas, las cuales ustedes van a responder para saber qué tanto saben ustedes del tema. Una formativa en la cual vamos a desarrollar talleres, consultas, foros, cuestionarios, resúmenes en formato de artículo científico, ojo, muy importante. Resúmenes en artículo científico, ¿por qué? En formato, porque nosotros ya tenemos que ir pensando en una forma científica. ¿Sí? Ya tenemos que aprender a redactar más profesionalmente. En cuanto a lo que es la parte sumativa, vamos a hacer evaluaciones y lecciones. Dentro de esta, vamos a hacer lo que son pruebas escritas objetivas y vamos a hacer estudios de caso. Bien. La unidad 2, propiedades de la tabla periódica y enlaces químicos, consta de un total de 22 horas y media y 50. Entonces, los resultados de aquí, identifica los grupos de elementos más importantes. Entonces, nosotros aquí vamos a ver cómo está distribuida la tabla periódica, cuáles son estos grupos de elementos, porque existen diferentes clasificaciones. Uno de ellos, y que sabemos, creo que de una forma empírica, es que existen elementos metálicos y no metálicos. ¿Sí o no? Pero vamos a ver también otro tipo de clasificaciones. Clasifica los elementos en metales, no metales y gases nobles, relaciona las propiedades de la tabla periódica y los aplica los conocimientos en la resolución de ejercicios. ¿Sí? Cada uno de los elementos tiene unas propiedades y esas propiedades es la razón de que la tabla periódica sea o esté estructurada como nosotros la conocemos. Entonces, a través de la realización de esta unidad, nosotros vamos a tener claro eso, ¿ok? El por qué. El tema número 1 de la unidad número 2 es historia de la tabla periódica. Vamos a ver los principios generales y vamos a ver cómo está constituida la tabla periódica. De la misma manera, hay que considerar un tiempo, la semana en la que vamos a ver esta temática y cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar para el desarrollo de la temática. El tema número 2 de la unidad número 2 es tabla periódica como tal. ¿Sí? Pasamos de la historia a lo que es la tabla periódica. Aquí vemos lo que es
la estructura y organización de la tabla periódica y vamos a ver las propiedades periódicas. De pronto, yo les dije que fueran a leer. ¿Alguien tiene conocimiento de una de las propiedades? ¿Alguien revisó material? ¿O alguien que se acuerde? Electronegatividad. Ya, perfecto. Entonces, por ahí ya tenemos una idea de cuáles son las propiedades periódicas, ¿sí o no? Muchísimas gracias, Kevin. No olvide apagar el micrófono, ¿listo? Tema 3 de la unidad número 2, enlaces químicos. Dentro de este vamos a ver lo que es la teoría de enlaces químicos, los tipos de enlaces que tenemos y la regla del octeto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que la regla del octeto es un nombre general, que no todos los compuestos cumplen esta regla, pero vamos a ver en el momento. ¿Cuándo nos toca ver esto? En la quinta semana. Del mismo modo, los métodos y técnicas de evaluación para esta unidad. ¿Sí? Ojo, en este momento nosotros ya estaríamos llegando a la quinta semana, es decir, casi a la mitad del curso. Y entramos a lo que es la unidad número 3. En esta unidad, concretamente vamos a ver lo que es la nomenclatura química. Vamos a ver lo que son ácidos, bases, sales, compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Esta es una unidad muy extensa, pues cuenta con 52,5 horas. Resultados de aprendizaje: identifica y formula los diferentes compuestos, ácidos, bases y sales, según su grupo funcional. Utiliza correctamente el lenguaje químico. Utiliza correctamente el lenguaje químico en la formulación e identificación de sustancias químicas. Entonces, ¿cuál es este lenguaje? Es un lenguaje estandarizado en el cual los compuestos se pueden nombrar de diferentes maneras. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, antiguamente se les nombraba de alguna manera. Ustedes han escuchado del ácido muriático. ¿Sí o no? No, Inge. Ya, pues entonces les comento. Antiguamente aún se puede considerar este nombre, sobre todo en la industria de la construcción. El ácido muriático no es nada más que el ácido clorhídrico. Entonces, este ácido muriático era un nombre que se utilizaba antes, pero muchas personas confundían con qué exactamente era lo que componía este tipo de compuesto. Entonces, se han generado reglas, aquí viene siendo como se han generado reglas para poder nombrar a los compuestos y que sea un lenguaje universal, que todas las personas entiendan de qué estamos hablando. A ver, por ejemplo, si yo les digo sosa cáustica, ¿ustedes sí han escuchado de la sosa cáustica? No. ¿No? ¿Nadie? No. No, tampoco. No. No por 20. No. Ok, pues entonces la sosa cáustica puede ser un nombre un poco alterno, pero estoy seguro que sí han escuchado del bicarbonato de sodio. Sí. Sí. Entonces, son nombres que ya nos traen a una realidad más tangible. Cuando yo digo, póngale sosa cáustica, es como que, a ver, ¿qué será lo que tengo que poner? Alguna solución. Pero entonces, la sosa cáustica no es nada más que una base. Es el hidróxido de sodio. Pero ese nombre tiene un inconveniente porque al momento de hablar de sosa, hablamos de un componente básico, que en este caso tiene el grupo funcional OH. Pero también me puede dar cabida a que yo pueda estar hablando del hidróxido de potasio. Entonces, en el momento de que nosotros estemos haciendo alguna reacción en un laboratorio y no tengamos claro cuál es el compuesto que debemos utilizar, entonces eso me puede ocasionar problemas. Por ende, el lenguaje universal lo que hace es evitar este tipo de problemas, de inconvenientes, para entender claramente qué es lo que tengo que poner. ¿Vale? Entonces, el primer tema de esta unidad es la nomenclatura química.
¿Sí? Entonces aquí vamos a ver lo que es la notación química y los tipos de nomenclaturas. Para al término de esta unidad, nosotros estaríamos a la mitad del curso. Es decir, en este momento, nosotros tendríamos que estarnos preocupando, ustedes deberían estarse preocupando por dar las pruebas del primer parcial. ¿De acuerdo? Hasta aquí nosotros tomaríamos la prueba del primer parcial. Entonces ya damos las pruebas del primer parcial y seguimos con la temática. Segundo tema, formulación y nomenclatura de compuestos binarios con el oxígeno. Ya. A ver, creo que alguien quiere entrar. Parece que alguien está teniendo inconvenientes con el internet. Bien, entonces, ¿qué son los compuestos binarios? ¿Alguien me dice? Bien, entonces no tenemos un participante. Yo voy a elegir al azar. Vamos con Brandon Haya. ¿Me escuchas, dice? ¿Sí? Ya. Los compuestos binarios no eran los compuestos que están compuestos por dos compuestos mismo. Creo que hay mucha reiterancia en la respuesta. Tratemos de plantearla de mejor manera. Tiene la idea, pero organícela un poquito más. Los compuestos que están compuestos por dos átomos o algo así, creo que estamos, ¿cierto? Por dos elementos químicos, ¿no? Ya, por dos elementos, exacto. Entonces, son los compuestos que están constituidos por dos elementos, únicamente por dos elementos. Entonces, nosotros podemos tener un montón de compuestos que están constituidos por dos elementos, pero la temática nos está diciendo que exclusivamente compuestos que uno de sus elementos es el oxígeno. Entonces, ¿algún ejemplo? ¿Alguien de...? Vamos, porque vamos, Francis Lara. El A agua. ver quién. Inge, ¿Sí? disculpe, un ejemplo sería el agua, ya que está constituida por un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno. Un ejemplo sí sería el agua, pero el agua no está compuesto por un átomo de hidrógeno. Está compuesto por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, hay que ¿Sería tener... ingeniero el hidruro de sodio? Ya, espérenme un segundito. Termino con esta parte. Aquí hay que diferenciar entre el número de elementos con la cantidad de elementos. Por ejemplo, ustedes en total, son 42 estudiantes, ¿sí o no? Entonces, pero si nosotros diferenciamos entre hombres y mujeres, pues vamos a tener dos tipos de estudiantes. Dos tipos nomás, hombres y mujeres, ¿sí o no? Entonces, no importa el número de mujeres y tampoco importa el número de hombres. Entonces, en las moléculas pasa exactamente lo mismo. Son binarios independiente del número de átomos de un elemento que tenga, pero debemos considerar el número de átomos. Entonces, vámonos con la molécula de agua. De hecho, pongamos aquí una pizarra, ¿listo? A ver. Decimos que el agua es esta molécula, ¿sí o no? Todos tienen clarito cuál es la fórmula del agua, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, un compuesto binario es un compuesto que tiene un átomo de un elemento, perdón, no un átomo, el número de átomos, X átomos de un elemento y X átomos de otro elemento. Entonces, esto es binario, ¿por qué? Porque solo tiene dos tipos de elementos. Tiene oxígeno por un lado
e hidrógeno por el otro, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos este compuesto, ¿es binario? Sí, porque tiene dos elementos igual. Exactamente, sí. Independientemente si en este caso se encuentra cargado o está presente una carga. ¿Vale? Entonces, dentro de los compuestos que consideramos nosotros como binarios, tenemos a lo que son los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Luego vamos a ver en la 8ª semana la formulación y nomenclatura de compuestos binarios con el oxígeno, pero son otro tipo de compuestos. Son óxidos salinos, óxidos neutros y peróxidos. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes conoce algún peróxido? No, Inge. Ya. Pues un peróxido es con el que se destiñe el cabello. ¿Alguien se acuerda de algo que sirva para decolorar el cabello? Acetona. Agua oxigenada. Agua oxigenada, correcto. El tiñer. La acetona y el tiñer es en cambio para decolorar las uñas. Oiga, profe, ¿cuál es la diferencia entre el tiñer y el puro? Que el puro es un alcohol. Y si Son nos tomamos un diferentes poquito de compuestos. No, Pero- puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque el tiñer es una acetona. Eso se ve en orgánica. Entonces, son dos tipos de compuestos, tienen los mismos tipos de átomos, pero están dispuestos de forma diferente. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Entonces, el peróxido o el agua oxigenada que había hablado, creo que Erika, era... espérenme un segundito que no tengo el apuntador. Aquí está. Era esto. ¿Sí vieron el cambio que hice? Le puse un 2 al oxígeno. Entonces, por eso se le llama agua oxigenada, porque tiene la misma fórmula que tiene el agua, H2O, pero tiene un oxígeno extra. Entonces, después vamos a ir viendo por qué la razón de que exista este oxígeno extra. Bien, en el tema número 4 de la unidad número 3, a ver, espere cómo se borra esto. Ya. Entonces, en el tema número 4 de la unidad número 3, vamos a ver lo que es la formulación y nomenclatura de compuestos binarios con el hidrógeno. Entonces, aquí vamos a ver lo que son los haluros. En el tema número 5, vamos a ver lo que son los compuestos ternarios. Entonces, volvemos a la dinámica anterior. Compuestos binarios, aquellos que tienen 2 elementos. Y compuestos ternarios, pues aquellos que tienen 3 elementos. Entonces, aquí vamos a ver lo que son los hidróxidos, vamos a ver lo que son los ácidos oxiácidos u ácidos oxácidos, y vamos a ver lo que son las sales oxisales neutras. En el tema número 6, antes de pasar al tema número 6, ¿de pronto alguien se acuerda del nombre de un hidróxido? No queda feo. Calcio, tal vez dice. ¿Cuál? Hidróxido de potasio. Hidróxido de hierro. Hidróxido de potasio. Ya, listo, perfecto. Entonces tenemos claro
Exacto. Tenemos claro cuáles son los hidróxidos, ¿sí o no? Entonces, ojo, del ejemplo que yo les di anteriormente, no se olviden de cuando participen desactivar el micrófono. De los ejemplos que yo les di hace un momento, hablábamos de las sosas. Las sosas vienen siendo compuestos estos de aquí, los hidróxidos. Entonces tenemos hidróxido de sodio, de potasio, de hierro, de magnesio, por ahí escuché también. Entonces, son un tipo de compuestos básicos. ¿Listo? Si recordamos lo que es un compuesto básico y un compuesto ácido, ¿cuál es la diferencia entre el uno o el otro? A ver. Que unos son metales y los otros no. Ya, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un ácido y una base? ¿O un compuesto ácido y un compuesto básico? Así de que son metales los básicos y los ácidos no son metales. Ya, otra diferencia. ¿Cuál es la diferencia más obvia entre los hidróxidos y los ácidos? Que en No una tiene se utiliza con el hidrógeno y en la otra con el oxígeno. Que las bases. ¿La escala pH es diferente? Ya, perfecto. Por ahí escuché. Entonces, por un lado, los unos están compuestos o tienen el grupo funcional OH y el otro tiene el grupo H. Vamos aquí. Entonces, el uno tiene OH y los otros tienen H. Y por el otro lado, la escala de pH. ¿Cómo estaba dispuesta la escala de pH? En el centro que tenemos, el 7, ¿sí o no? Sí. Ya. Sí. Al lado derecho que tenemos aquí. Los básicos. Perfecto. Los básicos. ¿Por qué? Porque esta escala de pH asciende. A ver, vamos a borrar esto que salió feo. Asciende acá. Asciende hasta un valor de 14. Y entonces decíamos que desde el 7 hasta el 14, ¿qué tipo de compuestos tenemos? Alcalino. Básico. Bases. Alcalinos. Exactamente. Todos esos son sinónimos nomás. Los compuestos alcalinos, los compuestos básicos o los hidróxidos. ¿Sí? Esos están aquí. Entonces vamos a poner los OH. Y del 7 a la izquierda. Ácidos. Los compuestos ácidos. Ácido. Y, muy bien. ¿Y hasta qué número irán? Hasta 0. 0. ¿Alguien más? Infinito. Menos de infinito. No, ni hasta el menos infinito, ni hasta el 0. Van hasta el número 1. 1. ¿Sí? Entonces el rango de pH se mide desde el 1 hasta el 14. Entonces si yo digo que tenemos digamos que nosotros estamos en la semana 10 y estamos viendo compuestos ternarios. Y dentro de esos compuestos ternarios yo les digo, tengo un compuesto que tiene una acidez de 3. Un ácido. Es un ácido. Si tengo una acidez de 10. Alcalino. Alcalino. Un alcalino, correcto. Entonces, eso me va a diferenciar si yo estoy hablando de uno o estoy hablando del otro. ¿Listo?
Bien. Pasemos esta parte. Y ahora, dentro de ese tema, si yo digo que tengo un compuesto o una sal que tiene un pH de 7. Neutro. Neutro. Ya, estamos hablando de una sal neutra. Entonces, ¿qué significa una sal neutra? Una sal que está justamente ubicada en el centro de esa escala de pH. Y por eso la vamos a diferenciar de lo que es la formulación de compuestos cuaternarios. ¿Por qué? Porque los compuestos cuaternarios se distingue por por la existencia de 4 elementos en su composición, ¿sí o no? Pero además de que también están ubicados o a un lado de la escala de pH o al otro, si lo estamos midiendo con el equipo. Entonces, dentro de lo que son los cuaternarios tenemos lo que son las sales oxisales ácidas, es decir, si digo sales oxisales ácidas, ¿hacia qué lado está moviéndose la escala de pH? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Perfecto. Entonces Izquierda. se está moviendo hacia la izquierda. Y tenemos las sales oxisales básicas. ¿Se está moviendo a la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. A la derecha. Derecha. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que tengo una sal que tiene un elevado pH? Es básico. Neutra. Un ácido. Que vuelve alcalina. Alcalina. Básico. Ácido. Sé que está bien. ¿Qué pasará? Un elevado pH, ¿un compuesto ácido o un compuesto básico? Ácido. Básico. Ácido. Entonces aquí las opiniones están divididas. ¿Por qué? Entre más, Porque- el pH entre más alto es más ácido. Es menor. Entre más alto es menor. No, Es más básico. es más básico, correcto. ¿Por qué? Porque acuérdense que la escala de pH va de 1 hasta 14. Entonces, si tenemos un pH más alto, más grande, entonces tenemos compuestos o estamos tendiendo hacia compuestos básicos si es que la escala pasó del 7, ¿sí o no? Este es un error muy típico porque nosotros asumimos cuando decimos normalmente utilizamos, uy, está muy ácido. Entonces, relacionamos ese muy ácido con una escala de pH muy alta. Entonces, ese puede generar una pequeña confusión, pero es solo cuestión de adaptarse, no se preocupen. Entonces, cuando hablamos de que hay compuestos que tienen pHs elevados, entonces generalmente estamos hablando de compuestos cuya composición es básica. ¿Listo? Y ya para terminar la asignatura, en la semana 12 nos encontramos el tema 7. Continuamos con los compuestos cuaternarios, pero para este momento vamos a ver lo que son las sales oxisales dobles y las sales oxisales mixtas. Con los mismos métodos y técnicas de evaluación. Y listo. Eso fue todo respecto a las unidades. Bien, posterior a ello vamos a hablar de lo que es o fue en un tiempo el proyecto integrador de saberes. Entonces, el proyecto integrador de saberes lo que hacía era recopilar información de lo aprendido en las clases. Generalmente se hace en grupos, pero por obvias razones esta vez no vamos a poder hacer este tipo de trabajos grupales. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, esta vez como proyecto, pero va a ser un proyecto de asignatura, es el siguiente. La investigación formativa de la asignatura de Química para el periodo académico 2020-1S permitirá comprobar el conocimiento de los estudiantes a través de la creación de un catálogo digital de los compuestos químicos más relevantes para la carrera de ingeniería, en este caso, agronómica y industrial. Ya. Agroindustrial. Agroindustrial. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? Se refiere a que ¿cuáles son los compuestos que ustedes en industrial van a necesitar
saber sí o sí. Yo les hablo, por ejemplo, de la carrera de ambiente. Entonces, inclusive ustedes podrían mencionarlo. Un compuesto de interés ambiental. ¿Quién tiene una idea? La urea. En el caso de ustedes, la urea. Muy bien. En el ámbito ambiental. Metano. Perfecto. El metano. ¿Por qué el metano? Es contaminante. Muy bien. Porque el metano es un gas contaminante. Entonces, hoy está muy de moda hablar de lo que tiene que ver con el calentamiento global, con los gases de efecto invernadero, con el protocolo de Kioto. Entonces, ustedes, al igual que la carrera de ingeniería ambiental, lo que van a hacer es un proyecto, pero ¿a qué se refiere este catálogo? Ustedes van a averiguar sobre las propiedades, de por qué es importante este compuesto en su carrera, para las diferentes personas de las diferentes carreras que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, el interés de determinados compuestos para su carrera, ¿sí? Entonces, este catálogo ¿de qué va a consistir? Va a ser un documento en PDF, el cual ustedes van a subir al final del curso, en el cual van a poner, yo que sé, fotografías, van a poner una información del compuesto, por qué este compuesto es importante, van a poner, yo que sé, la fórmula química, van a poner información sobre el peso, dónde le podemos encontrar, dónde se produce, para qué se utiliza, y vamos a poner si es o no es contaminante, si es un compuesto contaminante o no, o en qué umbral se considera como compuesto contaminante. Bien, aquí el documento lo que hace es un resumen sobre la metodología utilizada, entonces vamos a utilizar las clases magistrales, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, a pesar de que ustedes no se van a poder reunir, vamos a hacer algunos trabajos en los cuales ustedes se van a tener que comunicar con sus compañeros para poder dar solución al trabajo, y aprendizaje a través de las herramientas virtuales. Las técnicas e instrumentos utilizados, las pruebas escritas objetivas, la resolución de problemas. Los recursos, vamos a utilizar el aula virtual, que es el Moodle, el Zoom, en el que nos encontramos en este momento, Cisco Webex en caso de ser necesario, puesto que la universidad cuenta con las licencias de esta aplicación. Vamos a utilizar Internet, vamos a utilizar laptops o computadoras, vamos a utilizar la plataforma Teams para la realización de pronto o la resolución de dudas incógnitas que se tengan respecto a un tema en las horas sincrónicas. Y antes de que me olvide, anoten los horarios en los cuales yo les puedo dar. Ustedes se pueden comunicar conmigo para aclarar también dudas fuera de las horas sincrónicas o de las horas asincrónicas, ¿no? Y es los días lunes de 2 a 3 de la tarde. Entonces yo de 2 a 3 de la tarde voy a tratar de conectarme. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Voy a estar conectado en la herramienta Zoom. Y ustedes, si tienen alguna duda o quieren contactarme por alguna inquietud, ustedes ingresan tranquilamente. Yo voy a estar, es como que ustedes fueran a visitar el aula de profesores. Entonces, ustedes van a ingresar y van a conversar conmigo respecto a lo que necesiten. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, el lunes de 2 a 3 de la tarde. Vamos a utilizar lo que es la pizarra digital para la resolución de problemas de compuestos. Vamos a utilizar presentaciones de PowerPoint y vamos a utilizar las herramientas de TICS, tecnologías de la información. Los escenarios de aprendizaje van a ser ambientes virtuales, medios de comunicación y la biblioteca virtual. Bien, yo les voy a subir, como les mencioné hace un rato, al aula virtual les voy a subir una carpeta con unos libros. Ustedes pueden utilizar esos libros que, a ver, son, si no me equivoco, 12, si son 12 libros,
de los cuales ustedes van a poder encontrar información muy importante. Yo les recomiendo nuevamente que vayan a revisar. Pero más sin embargo, si a ustedes les parece que de pronto el lenguaje no es el que ustedes necesitan para terminar de entender alguna temática, entonces ustedes pueden acceder a las bibliotecas virtuales. No sé si ustedes ya tenieron alguna inducción de cómo funcionan las bibliotecas de la UNACH. Más o menos, dije. Más o menos. Bueno, pero entonces ya tienen una pequeña idea. Entonces, lo que tienen que hacer es ir y seguir intentando buscando información de, yo qué sé, buscan libros de química o buscan artículos, porque van, de hecho, más bien, en este momento les menciono, van a tener que ir a averiguar artículos científicos. Entonces, la universidad cuenta con también repositorios de artículos, de tesis. Entonces, ustedes van a tener que ir a averiguar. Entonces, más lo bueno sería que ya vayan un poco familiarizándose con esta herramienta. Entonces, la biblioteca virtual va a ser una pequeña tarea que van a tener ustedes pendiente para aprender a utilizar y poder ir a buscar información. Respecto básicamente a lo que son artículos, en cuanto a lo que son libros, estoy seguro que con los que les voy a subir son suficientes. Bien, la ponderación para la evaluación del estudiante por actividades de aprendizaje. Entonces, como les mencionaba yo, nosotros manejamos 3 componentes. El primer componente es el componente de docencia, en el cual básicamente lo que vamos a nosotros aglutinar aquí son las evaluaciones. ¿Sí? El componente de docencia se va a componer básicamente ¿por qué? Por las pruebas y por las lecciones. Las lecciones ya sean escritas, ya sean orales o ya sean estos cuestionarios a los cuales ustedes van a tener que entrar en algún momento, que me van a dar la información inmediatamente y vamos a ver cómo se encuentra el conocimiento general. Entonces, el componente de docencia, acuérdense, es la parte evaluativa. Este componente va a tener un peso del 40% de la nota total, ¿sí? Entonces, lo que les mencionaba yo ayer, la práctica de aplicación y experimentación está compuesta por el 30%. Es decir, si yo les mando a hacer algún experimento, si yo les mando a hacer alguna actividad, algún taller o algún trabajo de tipo grupal, esta parte va a costar el 30% de la nota. ¿Cómo califico yo? Yo me manejo sobre una base de 10. Entonces, todos los documentos van a estar calificados sobre 10. Y pues de ahí la nota que corresponda, ¿no? Luego simplemente se hace una conversión, se lleva a los valores del porcentaje. Las actividades de aprendizaje autónomo, es decir, aquí lo que vamos a considerar básicamente es lo que son los trabajos, las tareas, las consultas. Entonces, esto va a costar el 30% de la nota. Estos dos puntos, que tienen que ver muchísimo con el que es el trabajo que ustedes van a desarrollar en sus casas, va a contar el 60%. Es decir, si ustedes, como les mencionaba yo el día de ayer, si ustedes hacen todo un esfuerzo para cumplir con estas actividades, con estos deberes, y ya estarían ustedes sumando un 60% de la nota final. Y todas juntas tienen el valor del 100%. Relación de la asignatura con los resultados de aprendizaje. Entonces, interpreta los conceptos básicos y principios químicos relacionándolos con los elementos y procesos naturales observados en su entorno. Pues este básicamente es un logro un poco sobre la perspectiva del estudiante hacia lo que es los compuestos del medio. Tiene un nivel de contribución considerado como bajo. Calcula el número de protones, neutrones, electrones y de diversos átomos, considerado como medio. Aplica los conocimientos en la resolución de ejercicios con volúmenes, el átomo y su estructura, un porcentaje medio. Identifica los grupos de elementos más importantes, medio. Clasifica los elementos en metales, no metales y gases nobles, medio. Relaciona las propiedades de la tabla periódica y aplica los conocimientos en la resolución de ejercicios, medio. Identifica y formula los diferentes compuestos, ácidos, bases y sales según su grupo funcional, medio.
Utiliza correctamente el lenguaje químico en la formulación e identificación de sustancias químicas. Medio. Bien, ahora ustedes se preguntarán por qué todos básicamente tienen la ponderación de medio. Y es porque ustedes a través de este curso lo que van a hacer es adquirir la base para lo que van a ver en carrera. Entonces, lo que se ve en carrera ya se le da una ponderación de masa, una que se le interpreta con valores mucho más altos que los que nosotros vamos a ver acá. ¿Sí? La bibliografía recomendada, vamos a utilizar lo que es la química de Chang, fundamentos de química. Dentro de lo que es la complementaria vamos a utilizar algunos de los textos que yo les voy a enviar. Y webgrafía, que algunos de estos links ya les he colgado en el aula virtual, ¿no? Bibliografía digital, otra parte del compendio de libros que les voy a subir a través de WhatsApp. Listo, chicos, entonces esto es todo respecto a lo que es el sílabo de química. ¿Alguna pregunta respecto a esta parte? Inge, disculpe, ¿el proyecto ese va a tener algún valor a la nota final o no? Por supuesto. El proyecto de clase va a estar catalogado dentro de lo que es el componente de prácticas y experimentación. Va a ser como un trabajo final. Bueno, me gustaría ver cuál va a ser la dinámica de la presentación, porque me gustaría que ustedes puedan presentar. Entonces, se me ocurre de pronto que ustedes puedan presentar un podcast de la explicación del catálogo. Es decir, ustedes se van a grabar y van a hacer algún videito. Van a hacer algún video diciendo cuál es por ejemplo, hablando de un compuesto determinado. Entonces, digamos, como mencionó alguno de sus compañeros hace un momento, yo que sé, van a hablar de la urea. Entonces, va a hablar de la urea, va a hablar de la importancia de ese compuesto, cómo está formulado, cómo se le nombra, porque al final la urea es un nombre común. Entonces, técnicamente, cómo se nombra ese compuesto, y así. Va a ser un video corto, en el cual ustedes van a hacer una pequeña defensa unipersonal. O sea, se van a grabar ustedes. Y ese video, tanto el video como el documento, me lo van a hacer llegar. Pero, sin embargo, ustedes van a tener que buscar un número de compuestos que ya les he mencionado. ¿Listo? Inge, una pregunta. Ese video que usted acaba de decir, ¿se lo va a presentar al finalizar toda la nivelación o cada bloque? No, al finalizar. Sí, es un proyecto final, por así decirlo. Ay, gracias. Sí. Bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con los acuerdos y compromisos. ¿Sí se está viendo el documento? Sí, sí. Ok. Entonces, periodo académico, julio-octubre de 2020. Facultad, coordinación de admisión y nivelación. La carrera, esta es el término C1. El estado es el actual, el vigente. Semestre C1 Ingeniería, paralelo J, asignatura Química, docente Leonardo Medina, fecha 6 de julio. A ver, esta fecha a ustedes no les ha de asomar en el sistema.
pero se actualiza al momento en el que ustedes aceptan los acuerdos y compromisos. ¿De acuerdo? Entonces, como les mencionaba yo, ¿qué son los acuerdos y los compromisos y cuál es su objetivo? Cumplir los acuerdos y compromisos para el desarrollo de la asignatura durante el presente periodo académico, guardando concordancia con el estatuto institucional y el reglamento de régimen académico vigente. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a ver son las obligaciones o con los que nos vamos a comprometer los docentes. ¿Con qué se compromete el docente? Respetar, cumplir y hacer cumplir el estatuto institucional, el reglamento de régimen académico y demás normativas internas. Cumplir con las obligaciones de su cargo con eficiencia, calidez y solidaridad en función del bien colectivo. Cumplir obligatoriamente con su horario de trabajo legalmente establecido. Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud, buena fe, con sujeción al Código de Ética Institucional, sujetar su labor docente al distributivo de trabajo e instrumentos curriculares del sílabo. Bien, este punto de aquí, en este punto me voy a detener un poco, chicos, porque me gustaría proponerles algo. Yo lo que suelo hacer para que la parte de la unidad número 3 sea un poco más entendible, es hacer, ya les voy a demostrar, también de forma gráfica, una línea de composición para la unidad número 3. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, nosotros vamos a iniciar viendo lo que son los compuestos binarios. Esto respecto a lo que es el segundo parcial, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver lo que son los compuestos binarios. Después de ello, vamos a ver lo que son los compuestos ternarios y los cuaternarios. Pero en ese orden a mí no me gusta ir, mas sin embargo esta es la forma en la que la propone la universidad. Yo prefiero ir primero hablando de lo que son los tipos de óxidos y luego la hidratación de estos para obtener lo que son los compuestos ternarios, la combinación incluso entre ellos para la obtención de otro tipo de compuestos para finalmente obtener las sales. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría mencionarles esto. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que no es que yo no voy a cumplir con la temática, como se menciona en el sílabo, sino que la voy a tomar de una forma diferente, ¿sí? Esto tomarlo un poco en consideración al momento de hacer la evaluación al docente. Es decir, ustedes van a ir cliqueando, porque lo único que tienen que hacer es cliquear si el docente está o no está cumpliendo con la temática. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes lo tengan un poco en consideración y que de verdad no es que yo no esté cumpliendo con la temática o no vaya a cumplir con la temática, sino que es una especie de alternativa que yo tomo en consideración para que ustedes entiendan de mejor manera los temas. ¿De acuerdo? Bien, organizar el aprendizaje y los componentes de docencia, práctica de aplicación y experimentación y aprendizaje autónomo según la naturaleza de la asignatura por medio del sílabo, el proceso formativo y la evaluación continua. Orientar y acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje a través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales. Ahora, por ejemplo, en este punto, si como les menciono yo, los días lunes yo voy a estar 1 hora conectado para que ustedes puedan ahí traerme sus dudas, ustedes pueden, yo qué sé, contactarse con algunos compañeros y decir por qué no entramos todos o todo un grupo en específico que tenemos alguna complicación en alguno de los temas, y con eso yo les podría dar la tutoría a un solo grupo para que la hora me alcance. Y no quedarme solamente con una persona, yo que sé, por ejemplo, una persona que tiene algún inconveniente con óxidos básicos, entonces viene yo que sé, Kevin, y me dice, profe, en el momento de la orientación, dice que necesita un poco más de información de este tema, y luego entra, yo que sé, Luz, y dice, después de que pasó Kevin, y me dice, yo tengo el mismo problema que Kevin. Entonces, sería un poco... o más bien muy poco óptimo volverle a repetir a Luz lo que ya le había dicho a Kevin, sino que lo mejor sería reunir a Kevin y a Luz en el mismo momento para poderle dar la explicación a Luz. ¿Sí? Eso con el objetivo de optimizar el tiempo, dado que tenemos
poco tiempo para este tipo de ocasiones, ¿no? Utilizar y facilitar material de apoyo a partir de medios electrónicos y tecnológicos tales como pendrive, aula virtual, repositorios digitales, entre otros. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a utilizar va a ser muchísimo el aula virtual, el Moodle, y un poco menos lo que es el Psicoa. Generar aprendizaje conforme al modelo educativo pedagógico de la institución. Respetar el pluralismo ideológico, libertad de pensamiento y expresión, la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes. Asistir a los eventos académicos, culturales y deportivos convocados por las autoridades de la unidad académica. Este punto pues va a quedar un poco obsoleto en este momento porque no se va ya a asistir de forma presencial a este tipo de eventos, sino que se va a asistir de forma virtual. Incluso ustedes suelen tener una visita a la universidad, que es el destino carrera, en el cual le dan una inducción de qué es lo que se hace en la carrera para que ustedes estén seguros de qué es la carrera a la que quieren ir. Pero asumo que esta vez les harán un recorrido virtual. ¿Listo? Desarrollar su actividad docente con libertad de cátedra, abordando conocimientos científicos y tecnológicos planificados, pertinentes y actualizados. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. Sujetarse a la evaluación integral del desempeño de manera periódica y dar cumplimiento a las acciones correctivas. Registrar la asistencia y evaluaciones, ya sean trabajos, pruebas orales, pruebas escritas, entre otros, de los estudiantes a partir de la fecha de la matrícula, ordinaria, extraordinaria o especial. De los estudiantes, en cambio, cumplir y hacer cumplir la normativa institucional, acceder a una educación superior de calidad y pertinente hacia un ejercicio profesional competente, recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz. No ser discriminado por situaciones de índole económico, racial, género, ideología, política o cualquier otra causa. Mantener respeto y cordialidad en sus relaciones interpersonales con los integrantes de la comunidad universitaria. Asistir de manera regular y puntual a las actividades académicas. Justificar la inasistencia ante el decanato de la facultad dentro de los 8 días hábiles posteriores. Es decir, si ustedes no pueden asistir a alguna clase sincrónica, aquí por ejemplo ahorita estamos 40 participantes. Y están matriculados 42, entonces en este momento hay 2 personas faltantes. Entonces lo quiere decir que las 2 personas faltantes tendrían que comunicarse en primer lugar con Jimena para justificar la inasistencia. Justifica la inasistencia. Analizar el sílabo presentado por el profesor como instrumento de concreción curricular que contiene la información necesaria a desarrollarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cumplir las tareas, trabajos, proyectos y cualquier otra actividad académica que el profesor solicite en el aula de clases o mediante el aula virtual con eficiencia y honestidad intelectual, cumpliendo los plazos establecidos. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación de los conocimientos. Evaluar con objetividad y honestidad al personal académico de acuerdo a las directrices institucionales, así como el seguimiento al sílabo en el plazo establecido en el calendario académico institucional. Velar por la integridad y conservación de los bienes patrimoniales de la universidad en aulas, laboratorios, talleres, auditorios, zonas recreativas y demás espacios institucionales. Bueno, en este caso, lo que se les pediría a ustedes, chicos, es tener mucho cuidado en este caso con lo que es el link, ¿sí?
es bien sabido que algunos estudiantes han pasado los links inclusive a personas que entran a las aulas a molestar. Entonces, justamente con la intención de que esto no pase y que lleguen a interrumpir la clase, se les exige a ustedes la forma de ingreso en el usuario, ¿sí? Al término de esto vamos a corregir esa parte. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con estar compartiendo ese link a ninguna persona. Bueno, mantener el orden y higiene de los espacios utilizados, pues no aplicaría. Aplicar principios y normas éticas que guíen la buena conducta durante la ejecución de todas las actividades desarrolladas al interior de la institución. Entonces, en este caso sería al momento de la clase sincrónica, ¿sí? Recibir calificaciones acorde a su rendimiento académico. Participar en actividades de índole cultural, científico y deportivo convocadas por las autoridades de la unidad. Como les digo, en este caso sería a través de alguna reunión virtual para las diferentes actividades que se suelen hacer normalmente por parte de la coordinación. Cumplir con las normas de presentación de tareas, trabajos y proyectos establecidas en la rúbrica de evaluación. Entonces, aquí chicos, lo que yo les voy a pedir es que si yo les mando a hacer algún trabajo a mano, sea lo más claro posible, ordenado, que al momento de ustedes escanear algún trabajo que sea a mano, tenga un orden claro. Yo que es que no, que por el apuro de escanear, escaneo una hoja, luego la otra hoja queda por otro lado. No, que sea muy entendible, ¿sí? Para yo no tener ningún inconveniente en ese aspecto. A ver, cumplir con la norma de presentación de trabajos. Conocer el horario de tutorías académicas y comprometerse a asistir cuando lo requieran. Lunes de 2 a 3 de la tarde. Recibir una evaluación continua, específica, sistemática, diagnóstica, formativa y sumativa. Recibir evaluación al aprendizaje asistido por el profesor, actividades prácticas, experimentación y actividades de aprendizaje autónomo. Las actividades de aprendizaje serán calificadas con un porcentaje mínimo de 1 y máximo de 10 puntos. Las equivalencias serán asistido por el profesor, 40%, aplicación y experimentación, 30%, y aprendizaje autónomo, 30%. La programación de evaluaciones será conocida oportunamente a partir de la información proporcionada por el profesor, ¿sí? Pero esto se refiere a las evaluaciones, es decir, al término del periodo, nosotros nos pondremos de acuerdo para ver cuándo es que se va a evaluar el periodo, ¿no? Esto no se refiere a lo que son las lecciones. Como por ejemplo, les digo yo, en este rato, chicos, entren al tal link, vamos a hacer una lección en este rato. Entonces, esas son lecciones del momento, no entran en la programación de una evaluación como tal. ¿Listo? Recibir las calificaciones dentro de los 8 días subsiguientes a la fecha de recepción de trabajos. Entonces, si ustedes me entregan el día de hoy un trabajo, yo tengo la obligación de dentro de 8 días entregarles ya a ustedes la calificación. Ejercer su derecho a recalificación de pruebas escritas, trabajos y proyectos dentro de los 8 días posteriores a la entrega de resultados. Acta de acuerdo y compromiso. En el ambiente de aprendizaje del C1, carrera Ciencias, Ingeniería e Industria Química, de la Unidad de Nivelación y Admisión, a los 6 días del mes de julio del 2020 en la ciudad de Riobamba, quienes libre y voluntariamente manifiestan y convienen firmar el acta de compromiso entre el profesor y los estudiantes previo al análisis de acuerdos y compromisos, en calidad de estudiantes declaramos que el profesor ha realizado el encuadre pedagógico, ha entregado y analizado el sílabo de la asignatura, ha socializado el horario de tutorías académicas a realizarse los días lunes de 2 a 3 de la tarde e informado acerca de diferentes directrices plasmadas en el formulario de acuerdos y compromisos, por lo que no nos responsabilizamos a cumplir con lo establecido para constancia de lo actuado, firman las partes.
Entonces, debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, la Universidad Nacional de Chimborazo asume la modalidad virtual como una alternativa excepcional y temporal para dar cumplimiento al plan de estudios, por lo que el profesor y estudiante se compromete a cumplir con las actividades académicas por esta vía. Es decir, ustedes tienen que ir. ¿A dónde tenían que ir para aceptar esto? Al SICOA. Al SICOA. Entonces, Al SICOA. perfecto. Entonces, se van al SICOA y aceptan esta parte. ¿Por qué? Porque ya ha quedado socializado. ¿Listo, chicos? Ahora, un punto que se me olvidaba y se me estaba pasando es el de los 5 minutos antes, ¿sí? Si nosotros tenemos clase a las 3, tenemos que estar 5 minutos antes todos. Pero para no demorarnos, vamos a hacer en este rato el cambio del nombre. ¿Listo? Entonces, hagámoslo en este momento, por favor. ¿Cómo se hace eso, profe? A ver, para hacer el cambio. Es en la parte superior derecha. Les aparecen unos 3 puntitos ahí. Pero eso solo aparece ya una vez que estamos dentro de la sala. Claro, ahorita están en la sala. Claro, pero digo, algo para entrar. Antes de entrar a la sala sale Inge para cambiar el nombre. No, sí sale. Ustedes en el cuadrito, en el recuadro que les sale de su imagen, ahí en los 3 puntos, tiene que haber alguna opción que diga renombrar. No, Inge, aquí solo es. No sale. Inge no sale. En participantes presionen su mano. número, ahí sí sale los 3 puntos. ¿No lo lograron? No, Inge, no sale. Ahí en su nombre, a la parte Participantes. en su nombre, vean en su nombre, ahí les aparece silenciar y 3 puntos. Exactamente, ajá. Y ahí les aparece renombrar, les aparece silenciar mi audio, iniciar video, renombrar. También pueden hacerlo desde participantes. Abran lo que dice participantes, no sé si les salió a ustedes. Y ahí en participantes, donde está el micrófono y la cámara, pónganle también más. Y ahí en más sale renombrar. Renombrar. Pero sí, eso hicieron ya con la profesora de matemáticas. Entonces, ¿quién falta? Voy a tomarme el atrevimiento de decir quién falta por arreglar el nombre. A ver, aquí Milena Castillo. Ingen, ¿cómo hago? No puedo. No me sale. En el recuadro de donde sale su imagen, donde debería, ahorita está su nombre, ahí usted ponga el mouse sobre la esquina superior derecha. Y ahí le aparece en azul, le aparece silenciar y le aparecen 3 puntitos. Los 3 puntos le da clic y ahí le sale renombrar. No. Ahí está participantes. O desde participantes, Ahí en presionen en su participantes nombre está. y en más. Ahí sale el nombre. Ya, ¿quién falta? Yomaira Cajas. Falta Yomaira. Inge, Dígame, Yomaira. ¿cómo le pongo el nombre? ¿Está bien ahí o primero pongo el apellido? Primero el apellido, primero el número. De la lista. Luego el número de la lista, correcto. El número de la lista, su apellido y su nombre. Allá, Inge, gracias. Ok. A ver quién falta. Falta Joel Pérez, Milton Gavilanes, Erika Sánchez. Erika tiene
digamos, los parámetros que se piden los tiene, pero tiene que primero poner el apellido, Erika. Ya, Inge. Ya. Daniela Castro, hágame un favor, usted póngale después del número, póngale un puntito o un espacio para separar el 8 de su nombre, ¿listo? Y creo que con eso ya estamos todos. Viñán Jonathan, Tenemasa Daisy, Milton Gavilanes, falta el número. Ya, ya lo hago ya. Rosa Castillo. Daniela Castro. Ahora que me acuerdo, el suyo tiene que primero poner el apellido. Inge, ¿así? Inge, ¿así está bien? ¿Milta Jessica? No, Castillo. Castillo Milena, correcto. Ajá. Ya. Disculpe. Dígame, Jonathan. ¿Cómo sabré qué número soy? ¿No tiene ustedes acceso a la lista? Ya, Jonathan es el número 40. Ya listo, gracias. Ajá. Inge, ¿me podría ayudar con el número de lista de Gavilanes Milton, por favor? A ver, Gavilanes, Milton. El suyo está bien. 14 está bien. Gracias. Inge, ¿me puede ayudar con mi número, por favor? ¿Quién habló? Daisy Tenemasa. Yo, Daisy Tenemasa. A ver, Tenemasa. 36. Daisy. Gracias. A ver, ¿quién más? Jonathan Coayair. Lara Lema Yeguiña. Dice Orozco, Pacheco Pérez, Camboya Sánchez, Salango, Sixto, Selena, Velasco, Villafuerte, Borja, Millán Yepes, Patanga, Cajas, Carrillo, Castillo. Listo. 36 dijo, no, Inge. Sí. Inge. Sí, Daisy. Perdón. Listo, entonces ya con Daisy terminamos, ¿no? Les recuerdo, para la próxima clase, si no están con este orden en el que hemos acordado ahorita, yo les voy a denegar el ingreso. Bien. A ver, son las y 38. Alcanzamos a ver una pequeña parte de la presentación de la unidad número 1. Bien, entonces, ¿se está viendo la presentación? Sí. Listo. Sí. Dígame, Brandon. Inge, ¿me pueden ayudar para unirme al grupo de WhatsApp? Es que aún no me han unido. No sé, bueno, ustedes tienen que inclusive ya tener algún representante, algún administrador del grupo para que le agreguen a Brandon. Mande su número por el correo para que el representante le ingrese. ¿Listo? Sí, pero ¿a quién le puedo mandar el número? Puedes dejar el número ahí en mensajes para que la compañera Jenny, para que te una al grupo de WhatsApp. Ya. Gracias. Ok.
Ingeniero, una pregunta más. ¿Cómo Ajá. tenemos que hacer el foro que usted dejó ahí de tarea en lo que es aulas virtuales? Ya, los foros ustedes tienen que ir dando respuestas a la temática propuesta. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, el foro que está puesto, si no me equivoco, el primer foro está para la temática número 2, así que todavía no tendrían que hacerlo, sino que tendría que ser en la semana 2. Entonces, en ese momento, nosotros que ya estemos viendo esa temática, participamos en el foro. En este caso, lo que ustedes tendrían que decir es la temática 2 de qué hablaba, del átomo. Entonces, no recuerdo de qué está propuesto el foro, pero digamos que les propongo yo hablar sobre los modelos atómicos. Entonces, usted va a ir a buscar información y va a hacer una síntesis, un resumen de la temática y la va a proponer ahí. O sea, va a escribir con sus propias palabras la información que usted encuentre. Y yo qué sé, por ejemplo, digamos, Jessica dijo que o le dio mayor realce a un determinado modelo atómico. Entonces, ustedes inclusive pueden responder a un comentario de sus compañeros en el foro. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. ¿Por qué? Porque estamos poniendo acuerdos en nuestras propias palabras. Entonces, si Jessica estaba hablando, yo qué sé, del modelo de Dalton, le dio mucho énfasis a ese modelo, entonces puede ir a participar y decir, respondiendo al mensaje que puso Jessica, decirle, consideraría que no debería existir, yo qué sé, mucha importancia a este modelo porque es un modelo un poco obsoleto y se debería centrar en tal modelo, si es que usted tiene un favorito, cosas como esas. ¿Se me ocurre? ¿Listo? Entonces así es el mecanismo con el cual se van a trabajar los foros. Básicamente el foro lo que va a hacer es un debate. Pero ahorita están puestos 4 mensajes en el foro sobre el sistema de unidades. Ya voy a ir a revisar, a ver, ¿listo? Ya, gracias. Por eso, ya voy a revisar y dependiendo de lo que haya dicho cada uno, vamos a ver qué pasa, ¿listo? Dígame, Jessica. Jennifer, profe. Tengo la mano alzada de Jessica Minta. Ah, No quiere hablar. Ya no. Ya, Inge. Jennifer quería decir algo. Bueno, Sí. que siga la compañera. ya, Diga. gracias. Por ejemplo, cuando ya vaya a llenar el foro, o sea, doy mi opinión sobre el video y de ahí también sobre la opinión de los compañeros. Puede ser en ambos casos, correcto. Ujú. Ah, ya. Sí, ya, igual como todavía no les he puesto, no les he determinado cuántas veces mínimo tienen que participar, pero de manera general van a haber 2 participaciones, una participación en el tema general y una participación a una respuesta de sus compañeros. Esa va a ser la dinámica de todos los foros que propongamos, ¿listo? Entonces tienen que poner su idea principal, la que tienen ustedes en mente de la temática, y tienen que responder a uno de los mensajes de sus compañeros. Ya, Inge, gracias. ¿Sí? Ojo, cuando hablo de debate no significa ir a discutir, sino de proponer. No es que decir, no, pues la compañera no tiene ni idea de qué es lo que está diciendo. ¿Sí? La idea no es generar de pronto algún roce, algún problema entre ustedes, sino es discutir. Perdón, debatir, no discutir, no pelearse por lo que están diciendo. ¿Listo? O de pronto se me ocurre otra cosa que puede llegar a pasar. Ustedes vieron que algunos de sus compañeros, y hay que tener mucho cuidado con eso, chicos, con la ortografía y con la puntuación. A ver, ¿quién está ahorita tratando? Digamos que Jessica Minta escribió con errores de ortografía. Entonces, le vamos a atacar a Jessica y decir, no, es que Jessica ni siquiera sabe escribir, no sabe escribir bien, no se sabe... Sí, no es eso el debate. Entonces, no es esa la respuesta que vamos a obtener o le vamos a entregar a un compañero, sino esa la idea, no a la ortografía, no a la puntuación, pero más sin embargo el que va a revisar la ortografía y la puntuación voy a ser yo. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Sí. Ok, a ver. Otra pregunta más, ingeniero. El foro que ahorita usted acaba de dejar era sobre
¿dónde sería un buen lugar para recibir clases? Creo que era, no me recuerdo muy bien. ¿De cuántas líneas sería cada foro que usted mande? No, no tiene límite, no tiene límite. Lo que yo voy a contar son las participaciones, pero voy a calificar la calidad de esa participación. Por ejemplo, no sé si a ver, un participante que tenga aquí. Inge. A Jonathan le parece que 50 palabras es suficiente y con 50 palabras él defiende su idea. Pero, a ver, a Edison le parece que 50 palabras son muy pocas, entonces necesita más palabras. Pero no por eso Edison va a ir y va a armar, va a ir a copiar y pegar en un Word. Yo les recomiendo que primero armen la discusión en el Word y una vez ustedes terminen de plasmar su idea, la pongan en el foro. ¿Sí? Es una recomendación nomás. Pero no significa que ustedes por eso van a ir a copiar y pegar 3 hojas de Word y luego la pasan al foro. No, eso no tendría ningún sentido porque en 3 hojas de foro no va a haber la idea o una calidad de su pensamiento. Lo que va a haber es una recopilación bibliográfica. ¿Sí me entienden? Sí, ingeniero, entendimos. Ok, ¿alguien quería decir algo? Sí, yo, Inge. Los deberes, ¿cómo nos podemos guiar? ¿Usted nos diría a final de cada clase o cómo sería eso de los deberes? Sí, pasando esta clase, entonces ya nos tendríamos que centrar. Bueno, de todas maneras, como la primera clase es un poco complicada, por lo que tenemos que dar la presentación del sílabo y los acuerdos y compromisos, esto se toma el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer después de esta clase sincrónica, vamos a trabajar sobre lo que son los sistemas de unidades. Una vez terminada la clase, yo les voy a subir el link en el aula virtual de los libros y les voy a dejar un trabajo para ahorita. Ustedes van a tener 1 hora para entregar ese trabajo respecto al sistema de unidades. Sí, ese va a ser un taller como que fuera en clase. Entonces, con esa recopilación de información, ustedes van a hacer ese taller, lo van a subir y una vez que pasemos esto, les actualizaré la fecha para el primer deber, ¿de acuerdo? Inge, una pregunta. Dígame. Nos dice que tenemos 1 hora al final, ¿no es cierto? ¿Hasta qué horas tenemos con usted? ¿Hasta las 5, verdad? Ustedes hoy conmigo tienen hasta las 6. O sea que no... O sea, tienen conmigo hasta las 5, pero sincrónica. Pero hasta las 6 tienen desde 5 a 6 1 hora asincrónica. Y en esa hora nos va a dar para hacer el trabajo que dice ahorita, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos que... Le podemos hacer en un cuaderno y de ahí escanearle y de ahí subir en modo Correcto. PDF. Sí pueden hacerlo, pero siempre y cuando la letra sea clara. Sí, no quiero que me hagan unas letras muy complicadas de leer. Preferiblemente que sea letra suelta, que no sea letra amarrada, porque la letra amarrada es un poco complicada de leer. Ya, Inge, al final para que nos diga qué nomás hay que hacer, sí, porque ahorita ya estamos escuchándole de todo. De acuerdo, ok. Ya. Bueno, de hecho, nos quedan 15 minutos. No creo que alcance con esta parte. Entonces, yo creo que Ingeniero, una pregunta más. ¿La tarea va a constar de 1 hora mismo hasta que se acabe la hora asíncrona o va a dejar... No, la tarea generalmente va a tener un plazo de 8 días. ¿De cuánto? 8 días. Oh, ya, gracias. Sí. Bueno, bien, entonces chicos, ahora vamos a hablar sobre lo que es el análisis dimensional. Del tema 1, que es análisis dimensional con volúmenes. El subtema, sistemas de unidades. Entonces, este sistema de unidades es el nombre con el que se adopta o se acuña durante la conferencia general de pesas y medidas para el sistema
para un sistema universal de medidas en el siglo XI, con el objetivo de unificar de una forma coherente las unidades de medida. Como resultado de esto tenemos el sistema métrico, el sistema métrico que se origina durante el periodo de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esto? De que todas las personas, al igual que como lo hablamos en los compuestos anteriormente, que todas las personas entendieran qué era lo que yo estaba queriendo medir. Por ejemplo, en sistemas de medidas, si yo les digo, chicos, corran, digamos que nosotros estuviéramos ahorita en clase, y les digo, corran 50 metros y regresen. Digamos que estamos en la clase. Ustedes saben y entienden perfectamente lo que es correr 50 metros. Pero si yo les digo, corran 2 yardas o corran 200 pies, ahí va a ser un poco complicado de entender. Pero a la final, para ello, y con lo que se hizo esta reunión de pesas y medidas, es estandarizar esos valores, ¿sí? Además, se continúan trabajando las medidas que se utilizaban anteriormente, pero a través de sistemas de conversión para entender de qué es lo que estamos hablando. Entonces, a partir de 1790, la Asamblea Nacional Francesa hizo un encargo a la Academia Francesa de Ciencias para el desarrollo de un sistema único de unidades, que es la estandarización de las unidades. Bien, ¿y cuáles son estas unidades estándares? Que son 7. El kilogramo es un ejemplo, el metro, el segundo, el ampere, el kelvin, la mol y la candela. Y cada una de estas 7 unidades nos representa un tipo de medida. ¿Ok? Entonces, en 1960, la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas estableció definitivamente el sistema internacional basado en... Son 7 unidades, aquí debe haber un error. 7 unidades fundamentales. ¿Sí? Entonces, esas unidades fundamentales manifiestan una magnitud física, que es la cantidad medible de un sistema físico. Es decir, que se le puede asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medida. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada. Es una cantidad estandarizada determinada de una magnitud física. Y define y adopta este valor a través de una convención o a través de la ley que hablábamos anteriormente. Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de una unidad de medida. Entonces, en este caso nosotros medimos la longitud a través del metro. La masa la medimos a través del kilogramo. El tiempo a través de los segundos. No quiere decir que sea la única medida que existe. Pero lo que quiere decir esta tabla es que estas unidades que tenemos aquí pertenecen al sistema internacional. Es decir, si yo me voy de aquí a Londres, en Londres me van a entender teóricamente. ¿Por qué? Porque tampoco es que el sistema internacional se maneje en todos lados. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes se van a Estados Unidos y en Estados Unidos las distancias de las carreteras se miden en millas. ¿Sí? Que lo que está haciendo es medir la longitud, pero no utilizan el sistema internacional. Bueno, lo importante es que este sistema ha ido mejorando o se ha ido desarrollando cada vez más. De tal manera que casi a nivel mundial se entiende lo que queremos medir. Entonces tenemos la intensidad de corriente que se mide a través de los amperios, la temperatura a través del Kelvin. Ojo, es Kelvin, no es grado Kelvin, es Kelvin. Otra cosa muy importante en cuanto a lo que es esto es que nosotros en nuestro hemisferio, o más bien aquí concretamente en Ecuador, no utilizamos el Kelvin como unidad de medida internacional, utilizamos el Celsius. Ojo, centígrados. Es Celsius, no es grados centígrados, es Celsius, porque los grados centígrados se utilizan para geometría, ¿sí? Son grados Celsius.
La cantidad de sustancia se mide en moles y la intensidad luminosa se mide en candela. Bien. ¿Qué es el metro? El metro se define como la distancia entre dos líneas de una barra de aleación de platino de iridio. Esto es en realidad la manera en la que se determinó, se estandarizó en la conferencia de medidas, ¿sí? Esta parte que tenemos aquí es concretamente lo que es el metro. Pero para nosotros poder definir con nuestras propias palabras el metro tendríamos que utilizar otras palabras, ¿sí o no? Entonces, el interés por establecer una definición más precisa e invariable llevó en 1960 y 1970 a definir el metro como 1.650.763 veces la longitud de onda de la radiación rojo-naranja del átomo de Krypton 86. Entonces, hay que tener en consideración este concepto, ¿no? Y desde 1983 se define como la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1 sobre 290, sobre 299.792.458 segundos. Sí, entonces aquí hay inclusive que considerar un término muy importante que es el término de año luz. El término de año luz lo que mide es una distancia. No mide el tiempo. A veces se utilizan por ahí en algunas pequeñas frases mal usadas diciendo a años luz, lo que se refiere es a en dónde se encuentra, más no en cuánto tiempo se encuentra eso, lo que estemos hablando. El kilogramo, en la primera definición del kilogramo, se considera como la masa de 1 litro de agua destilada a temperatura de 4 grados. Y en 1987 se definió el kilogramo como la masa de un cilindro de una aleación de platino de iridio. En la figura nosotros tenemos este primer bloque que se utilizó como medida estándar para el kilogramo. El segundo, se define en 1967 como la duración de 9 veces 192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado natural del átomo de cesio 133. Entonces, del isótopo de cesio 133. ¿Y a qué se refiere esto? El periodo es el momento en el que baja y sube la onda. Entonces, son muchísimos periodos que se consideran de radiación de este tipo de isótopo. Entonces, ese número concreto de periodos que suceden pasan en un segundo. Por eso se estandariza de esa manera. ¿Qué es el ampere? Se define como la magnitud de la corriente que fluye en dos conductores paralelos distanciados 1 metro entre sí en el vacío, que produce una fuerza entre ambos conductores a causa de sus campos magnéticos. Y ese valor es de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro. El Kelvin, hasta su definición en el sistema internacional, el Kelvin y el grado Celsius tenía el mismo significado. Actualmente, la fracción es diferente. Entonces, decimos que Kelvin es 1 sobre 273, bueno, se hace un redondeo, ¿no? Se suele utilizar muchísimo el 273,15 para transformar. Y este valor de aquí es el que nos permite hacer la transformación de una unidad a otra. Es decir, si yo tengo Celsius, lo que tengo que hacer es sumarle el valor de 273,15. El mol se define como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene un número de entidades elementales igual al número de átomos que hay en 0,012 kilogramos de carbono 12.
Entonces, el mol es la cantidad de átomos de carbono 12, que es un isótopo. Un isótopo del elemento carbono. Entonces, esa cantidad contenida en este 0,012 kilogramos de este isótopo es lo que se considera como un mol. Y a partir de ahí se estandariza para determinar las diferentes moles de los diferentes elementos y compuestos. Y la candela comenzó definiéndose como 1 sobre 60 partes de la luz emitida por centímetro cuadrado de platino puro en estado sólido a la temperatura de su punto de fusión, 2400 Kelvin. En la actualidad es la intensidad luminosa en una cierta dirección de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12 hercios y que tiene una intensidad de radiación en esa dirección de 1 sobre 683 watts por serie. Entonces, hay diferentes formas de medir la candela en función de ¿qué? Del flujo, que es hacia donde se mueve, la intensidad, que viene siendo perpendicular, la luminiscencia es el espacio que está iluminando, y la luminiscencia, que es hacia donde se refleja una determinada luz. Entonces, esas son las unidades a las cuales nosotros nos vamos a referir para la realización de diferentes ejercicios. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí viene la clase del día de hoy. Nos hemos pasado un minuto. Entonces, en este momento voy a pasar a subirles los libros de química que acabo de mencionar para poder hacer el taller. ¿Listo? ¿Qué teníamos que hacer? Inge puede repetir, es que no estoy tan claro. Ya, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a leer al menos 3 libros y tienen que hacer una triangulación de información para poner un concepto sobre el sistema de unidades. O sea, Sistema la de- Triangulación. Sí, ¿saben lo que es la triangulación? No. Ya, van a leer un libro 1, un libro 2, un libro 3. Van a comparar qué dice cada uno de los libros sobre el tema, en este caso, sistema de unidades, y con la información que ustedes tienen van a proponer un concepto con sus palabras. ¿Hasta qué día le podemos entregar eso? Eso es hasta, bueno, les voy a dejar hasta las 9 de la noche. ¿En qué parte hay que entregarle eso, Inge? Eso ya les habilito ahorita el taller en el aula virtual. Todo lo que me tengan que entregar es en el aula virtual, ¿listo? Hoy hasta las 9 de la Y hay noche. que leernos todo el libro. No todo el libro, solo sobre sistema de unidades. Ustedes eligen 3 libros. 3 libros De los que cualquier. les voy a mandar. Son 12. Yo les voy a mandar 12. Ustedes eligen 3 de ellos. De esos 3 van a triangular la información sobre el sistema de unidades y van a proponer con sus propias palabras conceptos del sistema de unidades. Van a poner sobre el sistema de unidades, van a poner sobre las unidades, van a hablar sobre magnitud. Digamos, es parecido al foro. Entonces, con la información de estos 3 libros, van a anotar, si quieren a mano, si quieren, pueden anotarlo en la computadora, como ustedes se manejen mejor. Y van a hablar sobre el tema sistema de unidades. ¿Listo? O sea, una opinión de un libro, del otro libro y del otro, y al final hacemos un solo concepto y... Un solo concepto, exactamente. Ah, ya. Ya, Inge. Solo hacemos el Inge. concepto. Sí. Solo la conceptualización, van a hablar sobre las magnitudes y sobre el sistema internacional de unidades. Pero esos serían como subtítulos. Como subtítulos, correcto. Ya, Inge, gracias. ¿Listo, chicos? Entonces, pero Jessica estaba alzando la mano. ¿Estaba hablando con Jessica? Sí, Inge, una pregunta. Ese video es para hoy día, ¿verdad? Digo, eso del foro es para hoy día. El trabajo, el taller de esta hora sincrónica, sí, es para hoy hasta las 9 de la noche. Y eso eso que nos estaba diciendo ahí estaba, El sobre foro, unos ejercicios sobre... el foro tiene una duración igual de 8 días y las tareas igual van a tener una duración de 8 días.
Entonces, en este rato yo paso a activarles tanto el foro con el tiempo establecido como la tarea. ¿Listo? Ya. Ok. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es todo por hoy. Dicen, una pregunta. Dígame, Brandon. Para el trabajo, ¿con qué datos nomás llenamos el encabezado? Como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Por ahora no tengo ningún modelo para ofrecerles, pero lo importante es que pongan la universidad, la coordinación de admisión y nivelación, su nombre, la fecha. Ya, gracias. Ok. Inge, una pregunta. ¿De cuántas Sí, líneas dígame. es el deber de hoy? ¿Perdón? El resumen. ¿De cuántas líneas? ¿De cuántas líneas? Hagamos un trabajo hoy de una sola cara, ¿listo? ¿Una sola cara? Una sola cara. Ya, Inge, gracias. En archivo PDF, ¿sí? Lo pueden hacer a mano. Ojo, si lo hacen a mano, no me hagan saltando línea. Si lo hacen saltando línea, entonces harían dos caras. A línea seguida, una sola cara. Y si hacemos la computadora. Y si hacemos Si en hacen la compu. computadora, igual una sola cara. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Esto que le presentamos debemos nosotros tener guardado por si acaso o no? Preferiblemente, ¿sí? Ahí sería una recomendación extraoficial. Siempre usted guarde respaldos. No sé, se me ocurre, de pronto el sistema pasa algún problema y yo le digo, ¿sabe qué? Jonathan Lehmann no presentó el trabajo y usted tiene 0 en eso. Entonces, Jonathan Lehmann viene y me dice, profe, no puede ser porque yo aquí tengo el archivo de que sí hice. ¿Sí me entienden? Entonces, eso le puede funcionar a ustedes como respaldo. Gracias. Ya. Puede dar plazo hasta las 10 de la noche, Inge. Entonces, vea, hagamos una cosa. Les dejo hasta la medianoche del día de hoy. ¿Listo? Gracias. Ya, Inge, muy amable. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Inge, una pregunta. ¿Los libros ya están disponibles para poder leer? En este rato le subo. Termino Inge. la presentación y le subo los libros. Ya, Inge, gracias. Inge, Sí, dígame. los libros estaban en OneDrive, ¿verdad? Están en OneDrive, sí. Ya. Gracias. Hasta luego, ahora sí con todos, chicos. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge.